el título de mi mensaje hoy es Benditos Encuentros. Benditos Encuentros. Y bueno, mira, ya pasó junio. La gracia de Dios, el favor de Dios estuvo con nosotros en junio. Hace 2 meses compartimos acerca de compartir, de decirle al mundo que Jesús es el Señor. Y este mes pasado enseñarles que la palabra de Dios. Porque si las personas leen la palabra de Dios, si nosotros leemos la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele las verdades espirituales, vamos a ser transformados, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, transformadora, con el poder del Espíritu Santo. Así que ya pasó junio con la serie Enséñales. Y ahora, bueno, de paso te digo, si no viniste hace 8 días, el tema del pastor Julio Favela acerca de la fe estuvo increíble. Si viene la incredulidad a tocar a tu puerta, ¿qué tienes que hacer? Deja que la fe conteste. Así que ya está en nuestro canal de YouTube, puedes volver a ver, escuchar este mensaje y compartirlo con tus amigos, con tus familiares, porque necesitamos que la fe crezca, que deje de ser una fe pequeñita. ¿Se acuerdan que hace 8 días habló de 3 tipos de fe? Por lo menos él compartió de esta manera de 3 tipos de fe, y que Dios quiere que tengamos una fe fuerte, una fe de milagros, una fe de las cosas sobrenaturales, para poder declarar sanidad, libertad a los cautivos, a los presos espiritualmente, apertura de la cárcel, y que todos puedan conocer de Jesús. Así que eso es importante. Bueno, ya le pedí a Dalia que orara por los encuentristas en este mismo momento. Por eso hay espacios vacíos, porque tenemos líderes, una buena cantidad de líderes ahí sirviendo en el encuentro. Tenemos a los que están recibiendo a la gente, tenemos a los que están en cocina, un buen equipo ahí en la cocina, en la tiendita, y luego los que llamamos Ananías, con respecto a Hechos 9, que Ananías fue por Saulo y oró por él para que fuera salvo, fuera liberado, transformado, sano de su vista y lleno del Espíritu Santo. Y hay un grupo de personas ahorita que casi están orando ahí por los encuentristas para que sean llenos del poder de Dios. Y lo que están teniendo ellos es un encuentro especial. Y por eso quiero hablarte de estos benditos encuentros. Estos benditos encuentros. Todos nosotros necesitamos de estos benditos encuentros. Todos debemos buscar en oración y meditación de la palabra encontrarnos con nuestro Creador en una manera sobrenatural, espiritual, real, verdadera, genuina, del interior, donde podamos conocer a Dios y darlo a conocer. Conocer a Jesús y su obra perfecta, más allá de lo tradicional, lo que nos han contado nuestros padres, de lo que vemos a veces hacer aquí en Semana Santa, que mucho de ello no es correcto. Tenemos que ir a la Biblia para conocer a Jesús, la obra que Jesús hizo, y de esta manera poder encontrarnos con Jesús, el resucitado, aquel que se le apareció a muchos discípulos. Queremos que también se aparezca a nosotros en nuestro espíritu y nos revele las cosas del Padre y podamos ser salvos. Amén. Por eso tenemos estos benditos encuentros. Y quiero hablarte acerca del encuentro de vida. Mi primer punto es el encuentro de vida. Todos sin excepción, fíjate bien, sin acordarnos, claro, porque pues éramos recién nacidos, pero todos tuvimos un encuentro con Dios. ¿Cuál fue ese encuentro? Cuando nacimos. ¿Sí? Cuando nacimos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que da la vida? Dios, ¿verdad? Creo que no es correcto que digamos, a veces cuando presentamos a nuestros padres, yo en lo personal creo que no es correcto que diga, aquí están los autores de mi vida. Creo que podemos honrarles y dar gracias a Dios porque Dios los utilizó como instrumentos, pero el que da la vida no son nuestros padres. ¿Quién es? Es Dios. Dios es el dador de la vida. Él te dio la vida. Él te vio, fíjate bien, no solamente cuando naciste, pero antes de nacer pensó en ti.
Y aún antes de que estuvieras fuera del vientre de tu madre, Dios te vio. Dice la Escritura que Dios nos vio antes de nacer. ¿Cuántos creen esta verdad? Dios nos creó. Y mucho antes de nacer nos vio y luego realizó ese hermoso milagro de salir a la vida, a este mundo que llamamos tierra. ¿Por qué? Porque la vida comienza en la concepción. La concepción es la acción y efecto de concebir, el milagro de la fusión de esas dos células sexuales, el esperma del hombre, el óvulo de la mujer. Esta unión hace que se forme el embrión, el nuevo ser, que ya es un ser humano, que está en el vientre, pero que pronto va a salir a este mundo a darse a conocer. Y ahora se ha inventado inventamos muchas cosas para tener regalos, ¿verdad? El cumpleaños, ¿verdad? Pues el nacimiento. Pero ahora, ¿cómo se llama lo que es antes del nacimiento? La revelación. Las revelaciones, ¿no? No es Apocalipsis, pero bueno, es una revelación. Bueno, pero nosotros como cristianos, yo espero que tú pienses lo mismo, estamos en contra del aborto. Estamos en contra del aborto porque la Biblia dice que Dios pensó en nosotros desde mucho antes y nos vio en el vientre de mamá. Ese es el momento de vida, quien nos ve dentro y luego nos ve afuera. Y eso tiene que ser algo real en nosotros, un convencimiento de que no somos una casualidad en este mundo, que no fuimos así nomás arrojados a este mundo, sino que Dios pensó en nosotros y nuestros padres son instrumentos en las manos de Dios. Ahora bien, el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, que también se llama Principio, nos revela este primer encuentro. En Génesis 1:26 al 31 dice: dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y luego llegó la mañana, y ese fue el sexto día. ¿Sabes? Aún en el versículo 20, en el capítulo 2, versículo 7, que puse apenas esta mañana, dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y fíjate lo que dice aquí, y sopló en su nariz hálito de vida, aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, ¿cuántas aquí son mamás? ¿Cuántos son papás? Yo no sé si pudiste ver, pero en el caso de la mamá pues fue muy difícil, ¿no? Porque estaba ahí en el parto. Pero Dios me permitió estar en los tres nacimientos de nuestros hijos. Y de hecho Vanessa salió como un delfín, salió rápido antes de que la enfermera llegara y que la doctora apareciera. Ella salió cantando como siempre. Pero a ver, ¿te puedes imaginar cómo reaccionó Adán cuando abrió sus ojos y vio a Dios? Porque ¿quién formó a Adán? Y le dio ¿qué? Aliento de vida, y Adán fue un ser viviente. Ahora, en lo personal, yo creo que Adán no era un bebé recién nacido que Jesús alimentó y le dio biberón. Yo creo que Adán ya fue un ser humano ya hecho y derecho, mayor no sé qué edad, pero Dios lo formó y le dio aliento de vida. ¿Cómo ves, mamá, a tu hijo recién nacido? ¿Cómo ves, papá, a tu hijo recién nacido? ¿A poco no te asombra? Empiezas a ver esas manos, esos pies tan pequeñitos,
las uñas, los ojos, todo su cuerpecito, y haces un wow, ¿verdad? El factor wow. Wow, qué maravilla, Dios me ha dado un bebé, Dios me ha dado un hijo. Y nos alegramos, ¿sí o no? Y puede ser que el doctor o la enfermera hayan visto primero al bebé, pero nosotros también lo vemos. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, Dios los vio. Y el hombre pudo conocer a su creador Dios. Y Dios le dio todo lo que leímos, les dio, no solamente Dios nos hace nacer en este mundo, pero nos bendice. Tiene preparado algo para nosotros. Dios le dio a Adán y a Eva un huerto, les preparó su casa, les dio comida, les dijo: ahí están todos los árboles de los que ustedes pueden comer. Todo lo preparó para el hombre y la mujer, porque fue el primer encuentro que el ser humano tuvo con Dios. Bueno, primero forma al hombre, y ya que le da instrucciones, ve que el hombre necesita a su compañera, y entonces Dios dice: bueno, ok, vamos a hacer una versión mejorada del ser humano, vamos a hacer a la mujer. Mujeres digan aleluya, gloria a Dios, griten, salten. Entonces Dios lleva la plancha al hombre, manda al anestesiólogo ponerle anestesia. Yo creo el Espíritu Santo estaba poniéndole anestesia ahí, ¿verdad? Se pone los guantes para poder hacer la operación, una incisión para sacarle una costilla al hombre, estando dormido, porque entró en un profundo sueño, dice Génesis 2:21, y de ahí sacó una costilla, y de la costilla hizo a la mujer. Entonces, este encuentro es increíble. Y todos deberíamos agradecer a Dios por la vida. Yo sé que a veces las circunstancias son difíciles y hay gente que tiene un problema con la vida. Dice: ¿por qué me creaste, Dios? ¿Por qué estoy en este mundo infernal? ¿Por qué hasta le echamos la culpa a los papás? Cuando deberíamos dar gracias a Dios por la vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida? Y aunque no te acuerdes, Dios te vio primero. Antes que mamá y papá, Dios pensó en ti y te vio primero. Pero desafortunadamente, ese hermoso encuentro trajo una mala racha por la desobediencia del hombre. Antes de eso, quiero leerte el versículo clave, Salmo 139:16, que dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Entonces Dios le da vida a Adán y a Eva y les da vida espiritual, pero llega la muerte física y la muerte espiritual por causa de la desobediencia del pecado. Algo malo pasó a Adán y Eva, no le creyeron a Dios, fueron engañados por Satanás, y después de este encuentro de vida tuvieron un encuentro con la muerte espiritual primeramente, donde fueron retirados de la presencia de Dios por causa del pecado. Y desde allí hasta hoy en este mundo millones de personas aún están en oscuridad y no conocen su propósito aquí en la tierra, y por eso tienen muchos problemas. Porque así como Adán y Eva perdieron por un momento su propósito, hay personas que su encuentro y ahora fue con la muerte espiritual, quizás no física todavía, pero esta muerte espiritual trae ceguera espiritual y sordera espiritual. Por eso es que dice Jesús: al que tenga oídos para oír, oiga, porque hay gente que no escucha el evangelio. Génesis 3:4-7 dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero fue todo lo contrario, se les cerraron sus ojos a lo espiritual y su corazón. Fueron engañados, alejados, apartados de Dios. Por eso dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Hebreos 9:27 dice:
Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Ahora piensa en esto, Dios no quería la muerte del pecado, del ser humano. Por eso es que cuando estamos en un velorio, lo primero que tenemos que hacerle saber a la gente es que la pena y el dolor por la muerte de un ser querido no es por Dios, es por el hombre y el pecado. Porque Adán y Eva no le creyeron a Dios. ¿Sabes que hay mucha gente que todavía no le cree a Dios? Y le cree más al diablo y terminan ciegos y sordos. Pero déjame decirte que hay una respuesta para todo esto. Aprendamos de la palabra de Dios y hagamos caso, que con la ayuda del Espíritu Santo podemos salir de esa muerte a través de Jesús. Fíjate, Génesis 3, 8 al 11 dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Ya sabía, ¿no? Es como el papá, cuando está el niño jugando con el papá y el niño se esconde en el ropero. Y el papá bien sabe, pero así como que no sabe, ¿no? ¿Y dónde estás? Y ya sabe dónde está, ¿no? Pero quiere que el niño pues salga a la luz. Bueno, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Fíjate cómo el pecado trae vergüenza, trae separación, pero Dios quiere ayudarnos. Yo siempre me he preguntado qué hubiese pasado si Adán y Eva, en vez de echarse la culpa porque Dios le dijo a Adán: ¿qué onda contigo? Y pues Adán se agarró de Eva: pues Eva, tú me la diste, pues ella fue la que me dio del fruto. Y Dios se va con Eva y le dice: ¿y Eva qué pasó? Pues la serpiente, ¿verdad? No, pues la serpiente. Y luego va con la serpiente: y tú, la serpiente, pues ya no tenía para dónde darle. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de echarle la culpa a los demás, Adán hubiera reconocido su error? Pero Dios ya sabía que iba a pasar eso, así que Dios permite otro encuentro. Fíjate, primero es un encuentro de vida que el hombre perdió con el encuentro de muerte. Y ahora, número 3, hay un encuentro de resurrección y salvación a través de Jesús. En Génesis 3:21 dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, dice la Escritura, que es lento para la ira, grande en misericordia, y que se compadece de aquel que viene arrepentido pidiendo perdón. Arrepentimiento es un cambio de dirección, cambio de vida, entender que no tenemos que ir por el pecado siguiendo a Satanás, su voz de Satanás, sino volvernos a Dios. Y Génesis 3:21 dice que Dios les hizo pieles. ¿Por qué Dios les hizo pieles? Porque quería hablar de la redención y del sacrificio del Cordero, de su Hijo. ¿A poco no? Siendo ¿quién formó los animales? Dios. No podría haber dicho pues que se les hagan ropa. ¿De qué marca te gusta? Ponle la marca que quieras. ¿Podría haber hecho Dios ropa como la que tenemos ahora? ¿Es Dios poderoso para hacer ropa como la que tenemos? Sí. Pero Él quiso hacer ropa de pieles. ¿Y de dónde sacó las pieles? Es la pregunta. Creo que tuvo que haber derramamiento de sangre, porque el encuentro de resurrección viene y de salvación viene a través de Jesucristo. Y Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros para que en su muerte nosotros tuviésemos vida, porque Él resucitó, nosotros también podemos resucitar. Dice Gálatas 3:26 y 27: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Revestido es como vestirse de. Ya no tenemos la vieja naturaleza, sino ahora revestidos de Cristo. 1 Pedro 3 y 4 dice: vuestro atavío, vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino el interno, el de corazón, el de incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Lo que Dios quería es que nos vistiéramos del Cordero, de las pieles del Cordero, Jesucristo. Y entonces después de el encuentro de muerte por la desobediencia y el pecado, viene el encuentro de vida. Por eso es que hablamos del nuevo nacimiento. Tú puedes leer el Evangelio de Juan y habla en el capítulo 3 del nuevo nacimiento. Hay un hombre, Nicodemo, se acerca a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Ah, caray, me tengo que volver a meter en el vientre de mi mamá. No, espérate, Nicodemo, no estamos hablando de cosas físicas. Estamos hablando del espíritu, de cosas espirituales, pero tienes que nacer de nuevo. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió. ¿Quién nos vistió? El Señor Jehová nuestro Dios me vistió. ¿Con vestiduras de qué? De salvación. Vestiduras de salvación. ¿Quién nos da la salvación? Jesús, el Cordero, las pieles del Cordero. Jesús me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Fue así como la muerte que tuvo Adán y Eva, Dios en su grande misericordia permite un tercer encuentro, que es el encuentro de vida. Y todo ser humano, para poder heredar la vida eterna y para poder ser salvo, tiene que tener este encuentro de vida. La pregunta es: ¿tú ya has tenido este encuentro de vida? De resurrección a través de Cristo, de salvación. Porque yo necesito ese encuentro. Y eso nos lleva al número 4, encuentros de gloria, encuentros de poder, encuentros de gracia. Fíjate, todos tenemos que ser empoderados, llenos del poder del Espíritu Santo. Estamos leyendo en el TCD, verso por verso, la Biblia. Y allí en el TCD estamos leyendo todo lo que es Hechos de los Apóstoles. Y viene allí Hechos 1, cuando Jesús les dice a los discípulos: pues quédense en Jerusalén hasta que sean llenos, investidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo. Y entonces van a poder testificar, van a poder compartir siendo mártires incluso, y van a decirle a todo el mundo que Jesús es el Señor. Y entonces son empoderados. Los discípulos se van, y otros más se van a lo que llaman el aposento alto. Es muy probable un lugar en un segundo piso donde se reunía Jesús, y ahí están buscando a Dios. Y de repente, Hechos 2 dice que de repente vino un viento recio que soplaba sobre la casa, y vino el poder del Espíritu Santo con lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y testificaban a través de esos diferentes idiomas de toda la gente que venía de diferentes naciones, y les oían hablar acerca de exaltar el nombre del Señor, adorar a Dios. Empoderados, investidos, primero fueron salvos, pero luego fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Tener, aparte de un encuentro de salvación, un encuentro de poder. Pero no poder para jactancia personal, sino poder para vivir conforme al Evangelio. Porque a veces como cristianos, fíjate bien, podemos estar atados. Y por eso ahorita en este encuentro hay varios encuentristas que son cristianos y que han visto o vieron en su vida y dijeron: pastor, yo necesito ir a otro encuentro. Le digo: ¿por qué? Dices que todavía hay ataduras en mi vida que no he podido romper. Ok, vámonos al encuentro. Y es esta como una ilustración que yo di hace años. Fíjate, había dos hombres que vivían en la isla de Janitzio. Vamos a poner la isla de Janitzio, ok, para que lo imaginen. Entonces ahí están dos personas viviendo en la isla de Janitzio. Pero dos compadres se juntan para hacer cosas malas. Entonces deciden venir a Pátzcuaro para pasarla bien, según ellos, ¿verdad? Entonces se vienen en su lanchita y se la pasan toda la tarde, pero les llega la noche y están bebiendo y bebiendo. Pero ya por fin, ya por la madrugada, deciden regresar a la isla. Entonces salen al muelle, se suben a su pequeña barca y empiezan a cruzar el lago para llegar a casa. Pero como había mucha neblina y estaban bien borrachos,
Ellos estaban remando y remando hasta que les llegó el amanecer. Ya ven que está amaneciendo muy temprano ahora, ¿no? Y cuando empieza a amanecer ellos se dan cuenta, ya se quitándoles un poco la borrachera, se dan cuenta que no han avanzado nada. ¿Qué fue lo que pasó? No soltaron el lazo del muelle y se la pasaron remando varias horas. A veces ya estamos en la barca, pero necesitamos quitar los lazos. Necesitamos liberarnos de ataduras, de prácticas que no son agradables al Señor, y Dios quiere llevarnos a estos encuentros. Yo no quiero ser como esos amigos, ¿o sí? Imagínate toda 2-3 horas remando y ellos bien borrachos pensando que están llegando a su destino, y amanece y se dan cuenta que no han avanzado nada. Porque necesitamos este tipo de encuentro, un encuentro poderoso. Y yo siempre hablo en los encuentros, muchos años llegamos a hablar acerca de Jacob. Jacob es un personaje en la Biblia que dice que tuvo que tener un encuentro con Dios para ser cambiado en su manera de ser. Él había engañado a su hermano, por eso tenía que haber huido. Su familia le dijo: vete porque tu hermano te va a matar. Entonces él está en este camino huyendo, y dice Génesis 32:22: aquella misma noche se levantó Jacob, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas, a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Y una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Fíjate esta palabra, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer, se cree es un ángel. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y este se dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame. El ángel le dijo: suéltame porque ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le pregunta el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Sabes? Jacob, todos necesitamos un encuentro como el de Jacob, que tuvo que quedarse solo y luchar por no por su salvación, sino por su libertad de estilo de vida, de transformación, de cambio. Dice Efesios 3:19: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Estar llenos de Dios es estar constantemente limpiándonos. Por ejemplo, yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces te bañas a la semana? No me respondas, nomás piénsalo. Yo sé de personas que solamente cada mes. Pero si una persona quiere estar en su cuerpo, la textura de su piel no cebosa, oliendo bonito, pues es meterse a bañar, usar jabón, si tienes shampoo, desodorante, crema si quieres, y una ropa limpia. Entonces una persona que está recién bañada, limpiada, perfumada, ¿cuánto te dura estar limpio? No sabemos, depende cómo estés caminando en la vida, dónde andes. Pero hay personas que les gusta siempre estar limpias, oler bien. Y a veces es el trabajo que nos hace oler mal, a sudor, porque pues ni modo, hay que echarle ganas a la chamba. Pero llega el momento donde dices, o si la gente se aleja de ti, ya dices: ¿qué está pasando? Me tengo que bañar, ok. Te metes a bañar, te vuelves a limpiar. Y la vida cristiana pareciera que es así. O sea, somos salvos, somos personas cristianas, amamos a Dios, queremos de Dios, pero tenemos que estar limpiándonos, lavándonos de nuestra conciencia, de nuestra mente, perdonando, soportando. Dice la Biblia: soportaos unos a otros. ¿Cómo piensas de eso, soportar? ¿Es aguantar al vecino, aguantar al hermano? Yo no sé, es soportar. Pero tenemos que estar en constantes encuentros con Dios, porque Dios desea
personas violentas, apasionadas, que estén constantemente lavándose en la fuente de vida, la palabra, el Espíritu, el poder de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Como 3 nomás. Bueno, hay una frase aquí que dijo un día Víctor Richards, un pastor ya anciano. Dice: Dios se interesa más en nuestra pasión por Él que en nuestra percepción académica de Él. ¿De qué me sirve conocer muchos versículos de la Biblia si no he tenido un encuentro con Jesús, con su Espíritu? Es solamente conocimiento. Dios quiere conocimiento y corazón, pasión, cambio, que tú puedas ser un testimonio de un hijo de Dios donde quiera que estés. Saben que hay cámaras ocultas ya, ¿no? Sí saben de las cámaras ocultas. Y a veces pensamos que nadie nos está viendo y pudiéramos hacer cosas malas, pero a veces hay cámaras ocultas que nos hacen ver nuestro error y nos sacan a la luz lo que hemos hecho. Dios nos está viendo en todo momento y quiere que en vez de estarnos escondiendo como Adán y Eva, nos expongamos y le digamos: Señor, ya la regué, perdóname. Porque yo te hago una pregunta: ¿quién de ustedes en esta semana no cometió ningún pecado? ¿Quién de ustedes puede levantar la mano y decir: pastor, yo estoy puro y santo desde hace 8 días? ¿No estaría Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? No se trata que estemos practicando el pecado, pero fallamos. Por eso necesitamos un Jaboc. Jaboc, no Jacob, sino Jaboc es un lugar físico, un arroyo en el Medio Oriente. Jacob se roba la bendición de su hermano, tuvo que huir, se casa con 2 hermanas, tuvo muchos hijos, ovejas, camellos. Huye ahora de su suegro está atrás, su hermano está adelante con 400 hombres. Aquí es donde la oración es desesperada. Tienes al suegro persiguiéndote porque pues él piensa que tú te fuiste de una manera equivocada, y creo que así fue. Por otro lado, se da cuenta Jacob que está llegando a su tierra y ahí está su hermano que hace años le dijo: te voy a matar. Y se encuentra entre la espada y la pared. A veces necesitamos estar entre la espada y la pared para tener un encuentro con Dios. Y entonces ahí le echamos ganas a la oración, y entonces ahí vamos a un encuentro, y entonces ahí nos postramos y decimos: Dios, ayúdame. Pero déjame decirte, Dios no es malo. Dios podría decir: pues ahora te aguantas porque no quisiste buscarme cuando te dije. Pero Dios no es así. Dios se enfrenta con nuestro problema, nuestra necesidad, nuestro pecado, y viene en un sentido a luchar para que nosotros peleemos por nuestro encuentro y digamos como Jacob en Jaboc: cámbiame la vida, Dios. De ser una persona cuyo nombre era engañador, ahora su nombre cambia a príncipe con Dios. De ser una persona que caminaba en sus caminos, ahora es lastimado en una parte de su cuerpo para que camine conforme al plan y a la voluntad de Dios, en humildad, en sencillez, en entrega. A veces necesitamos un Jaboc. ¿Quién necesita un Jaboc? Yo necesito un Jaboc, porque necesitamos encontrarnos con Dios. Hay muchos otros hombres de Dios. Te podría pasarme el tiempo hablando de muchos hombres y mujeres que tuvieron encuentros con Dios. Me encantan esas historias porque me doy cuenta que yo tengo una oportunidad de encontrarme con Dios y cambiar mi estilo de vida. ¿Te acuerdas de Saulo? Saulo es otro encuentro sobrenatural, poderoso, transformador, inmediato. Saulo va a Damasco persiguiendo a los cristianos. De repente Dios lo tira, no sabemos si del caballo, del camello o de caminar, no sabemos. Pero él va a Damasco a perseguir a los cristianos y de repente tiene un encuentro con Jesús. Y entonces llama, después de tener ese encuentro queda ciego, se va, lo llevan a Damasco, a la calle derecha, y Dios le habla a una persona, Ananías, uno de sus siervos, y le dice: Ananías. Hechos 9:15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a naciones, a reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.
Uno de los apóstoles más conocidos en la Biblia por lo que ha escrito o lo que escribió es el apóstol Pablo. Pero ¿quién fue el apóstol Pablo? ¿Un matón quizá? ¿O uno que permitió que soldados mataran a Esteban? Porque no sé si te acuerdas, pues los religiosos mataron a Esteban, pero ahí estaba el gobierno, ahí estaba Saulo. Y Saulo, respirando amenazas, él recibió las ropas de este siervo y permitió su muerte. Pero yendo a Damasco, tuvo un encuentro sobrenatural. Él iba en su rollo. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo nos encontramos con Cristo, pero no fuimos nosotros buscarle a Él, sino Él nos buscó primero. Porque Saulo no iba a buscar a Dios. Saulo no se iba a encontrar con Jesús. Saulo iba a perseguir a los cristianos. Pero Dios en su grande misericordia tiene piedad de ti y de mí, y Él nos busca primero y nos provoca un encuentro con Él. Y ese encuentro es transformador. Ve, porque instrumento escogido me es este. Dice Ananías: ay, Señor, pero tú no sabes quién es Saulo, que no has visto las noticias, el Face, ahí las redes. Está persiguiendo a los cristianos, va por los de Damasco. Ha venido a este pueblo aquí a matarnos, ¿cómo voy a ir con él? Ve, porque instrumento escogido me es este. Cualquiera que quiera puede tener un encuentro con Jesús. No importa su pasado, no importa lo que haya hecho, cualquiera puede tener un encuentro con Dios. Lo que se necesita es ser honestos, arrepentirnos, lamentar nuestra condición, clamar a la salvación en Cristo, pedir que Él nos transforme y empezar una nueva vida, como llamamos el nuevo nacimiento. ¿Cuántos quieren un encuentro con Dios? Yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies, porque mira, a veces estamos como Adán. Yo me hacía la pregunta: ¿será que a veces estoy como Adán y Eva? ¿Cómo? Echándole la culpa a los demás. Oye, ¿por qué eres así? No, pues porque fulano. No, pues es que a mí me hicieron y por eso soy así. Pero Dios quiere honestidad. Como Jacob. ¿Cómo te llamas? O sea, ¿qué haces? Soy Jacob, soy engañador. Ese soy yo, aquí estoy delante de ti. Ok, no vas a ser así. Has tenido un encuentro conmigo, ahora vas a llamarte príncipe con Dios. Saulo, ¿cómo te llamas? Saulo, el perseguidor. Ya no te vas a llamar Saulo, te vas a llamar Pablo, que significa pequeño. Pero ¿sabes? Pablo no fue pequeño. Fue pequeño quizás para los fariseos, para la gente, pero fue grande para Dios. Porque el que se humilla será exaltado. Y Pablo se humilló y tuvo un encuentro sobrenatural que un día le veremos. Él dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y si morimos en Cristo, le vamos a ver a Jesús primero y después a todos los demás que han muerto, que nos anteceden. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento ahí donde tú estás. Es muy probable que tú estés aquí y digas: no sé de qué hablas, no he tenido un encuentro. Pues yo solamente he hecho una oración diciendo que Jesús es mi Señor y Salvador, pero necesito encontrarme con Dios para tener un verdadero arrepentimiento. Y si tu estilo de vida, la familia, tu propia persona, reconoces que es equivocado, que es de engaño, de pecado, de maldad, Dios no está para juzgarte aquí. Dios no juzgó a Saulo, Dios no juzgó a Jacob. Dios les dio un encuentro sobrenatural y los transformó para que fuesen útiles en el reino de Dios. Así que con tus ojos cerrados quiero que hagas esta oración. Dile: Señor Jesús, yo te he entregado mi vida y mi corazón. Te he dicho que seas el Señor de mi vida y el Salvador. Pero si hay áreas de mi vida que necesitan una transformación o requiero verdadera salvación,
Yo te pido, Señor, que me lleves en mi tiempo de devocional, en mi oración, en mi desesperación quizás por lo que estoy viviendo, a un encuentro contigo, que me haga ser diferente, que me haga vivir de otra manera, porque no quiero seguir este camino que estoy caminando. Quiero un cambio de dirección, un cambio de vida. Señor, habla en nuestros corazones. Puede ser que en nuestro corazón haya vanidad o haya orgullo, o quizás estemos enojados con alguien, no hemos perdonado. A lo mejor estamos enojados con la vida porque no nos ha ido bien. Espíritu Santo, yo pido que venga sobre cada persona aquí presente. Levanta un momento tus manos si lo deseas. Dile, Señor, yo quiero un encuentro contigo. Yo quiero que te encuentres conmigo como te encontraste con Saulo, que estaba rumbo equivocado, pero tú lo llevaste por un buen rumbo. Quiero tener un encuentro contigo como lo tuvo Jacob, que vivía mal con sus hermanos, con su suegro, pero tuvo un encuentro que le cambió la vida y pudo hacer las paces con su hermano y con su suegro. Yo también quiero hacer la paz con los que me han hecho daño, con los que me han ofendido. Hoy decido perdonar. Hoy decido, Señor, venir a ti para que tú me lleves ese encuentro y sea transformador. Quiero ser diferente, quiero hablar diferente, quiero pensar diferente, y eso solo sucede con un verdadero arrepentimiento. Señor, ven a hacerlo tú. Yo no lo puedo hacer, esto no es humano, esto no es una acción humana, eso requiere del Espíritu Santo, de la palabra de poder. Ven a hacer ese cambio en nuestras vidas, Dios, porque yo lo necesito. Yo lo necesito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.